Buenas tardes. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, la sesión que tenemos programada para hoy, como pueden ver, es la sesión de sensor ultrasonido, ¿sí? Y como en todas nuestras clases, lo primero que tenemos que hacer es descargar los casos de estudio. Profesor, ¿de dónde o cómo descargo los casos de estudio? Fácil. Voy al link del grupo de WhatsApp, ¿sí? Al link del grupo de WhatsApp. Y obviamente conecto mi WhatsApp web a la computadora y le hago clic al link del grupo de WhatsApp y puedo entrar a la carpeta de Google Drive. Y en la carpeta de Google Drive vamos a encontrar estas dos carpetitas, guías PDF y programas e instaladores. Entonces entramos donde a guías PDF, ¿sí? Y buscamos la carpeta que dice secundaria clase 6. Y como pueden ver, está la guía de hoy y además los 3 casos de estudio que vamos a desarrollar hoy día. ¿Sí? Entonces, por favor, descarguen. Ya saben que cuando descargan la carpeta, ¿sí? La van a descargar en formato comprimido. Entonces, dependiendo del programa que tengan ustedes para descomprimir, pues bueno, ya saben cómo hacerlo, ¿no? La otra vez me consultaron, profesor, ¿cómo para descomprimir la carpeta? Wow, hay muchas opciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que si no saben descomprimir la carpeta, ¿sí? Por favor pueden consultar con la persona en su casa, la que más sepa de computadoras, ¿sí? Y ella, definitivamente, 99% que va a saber cómo descomprimir una carpeta, ¿sí? Le consultan y para que tengan la carpeta descomprimida. Listo, profesor, entonces ya descomprimí la carpeta, ¿ahora qué hago? Muy bien, cuando tengamos la carpeta descomprimida, vamos a tener estos tres programas de aquí, ¿sí? Que corresponden al caso de estudio número 1, caso de estudio número 2 y caso de estudio número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 3 casos de estudio? Uno por uno, ya saben la mecánica, ¿no? Voy a describir el caso de estudio, vamos a analizarlo, vamos a ver la estrategia de programación y finalmente, ¿qué hacemos? Abrimos el programa en el Arduino IDE, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el caso de estudio 2 y finalmente con el caso de estudio 3. Perfecto. Entonces, y ya saben también, si es que necesitan hacer alguna consulta, pueden activar su micrófono y hacerla directamente o en el chat también. ¿Ya? El chat también está aquí activado para que puedan hacer las consultas necesarias. Listo. Entonces, ahora sí, empezamos con el primer caso de estudio, ¿sí? Que va a tratar del sensor de ultrasonido. Empecemos. A ver, en primer lugar, recordemos la definición de sensor. Un sensor es un componente electrónico, ¿sí? Al que, para funcionar, obviamente necesita energía eléctrica. ¿En qué forma? En forma de voltaje, ¿sí? Pero este sensor va a detectar, justamente la palabra clave para un sensor es detectar un estímulo del medio, ¿sí? Y este estímulo del medio, al detectarlo, va a generar un voltaje, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el sensor ultrasonido, ¿qué es lo que va a detectar? Va a detectar ondas ultrasónicas, ¿sí? Ondas ultrasónicas. Y obviamente esta onda ultrasónica, en primer lugar, va a ser emitida por este componente que tenemos aquí, que buenamente vendría a ser un parlante, es un parlante, y que no es un parlante como el que tenemos, por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? En nuestras casas un parlante emite sonido y nosotros lo escuchamos. Incluso en el celular tenemos parlante, ¿no? En la computadora también. Sin embargo, este parlante va a emitir sonidos, pero a frecuencias muy altas. ¿A qué frecuencia me refiero cuando digo muy altas? Le estoy señalando aquí, son frecuencias que oscilan entre los 40.000 Hz o 40 kilohertz, ¿sí? Son frecuencias muy altas que obviamente nuestro oído no las percibe. Pero en realidad,
este parlante emite la onda ultrasónica, ¿sí? Va a viajar por el aire, va a detectar o va a chocar y va a rebotar con un objeto y el parlante receptor es el que va a captar la señal de vuelta, ¿sí? Entonces, justamente acá tenemos un esquema para poder entender o ejemplificar el proceso. Aquí tenemos el primer parlante, ¿sí? Y emite la onda ultrasónica, como pueden ver. La emite. ¿Ah? Y el medio de transporte, en este caso, es el aire. Por el aire es que viaja la onda ultrasónica. Va a viajar, ¿sí? Hasta detectar o hasta chocar con un objeto. Ahora, el tema del objeto, ¿sí? Como pueden ver aquí, tiene que ser un objeto homogéneo, como por ejemplo esta cajita de acá. Esta cajita es un objeto que tiene una superficie homogénea. Claro que sí, ¿a qué me estoy refiriendo? A que su superficie es plana, ¿sí? Es plana. Y al ser plana, justamente va a ser más sencillo que la onda ultrasónica rebote y regrese al sensor, ¿sí? Pero, por ejemplo, imagínense que tenemos una esponja, ¿ya? Una esponja, no necesariamente, aunque podría ser una esponja que tenga una forma cuadrada como la cajita, ¿sí? Pero la esponja, ¿qué tiene? Tiene huecos, tiene orificios, ¿sí? Por lo tanto, su superficie no es homogénea. Y en ese caso, la onda ultrasónica no necesariamente va a regresar, ¿sí? Sino que la esponja, entre comillas, va a absorber la onda ultrasónica, ¿sí? Entonces, primer requisito es que el objeto tenga una superficie homogénea, ¿ya? Entonces, la onda ultrasónica viaja por el aire, choca con el objeto y rebota, ¿sí? Rebota. Y justamente rebota y el otro parlante ya está listo para poder detectar la señal que está viajando de regreso, ¿sí? Que está viajando de regreso. Entonces, una vez que la detecta, ahí empezamos a hacer el procesamiento. Pero profesor, ¿cómo calcula la distancia al objeto? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que puede detectar la presencia. ¿Cómo detecta la presencia? Porque la onda está regresando. Si no hubiera un objeto enfrente de él, la onda seguiría de largo, ¿sí? Como podemos ver acá, va de largo en este caso. Sin embargo, si hay un objeto, la onda va a rebotar con ese objeto y va a regresar, ¿ya? Entonces, si ya regresó y el parlante receptor detecta la onda, entonces ya estamos hablando de que hay un objeto, ¿sí? Pero, ¿cómo es que puede calcular no solamente la presencia del objeto, sino también la distancia a la que se encuentra el objeto? ¿Cómo es que puede detectar eso? Muy fácil. Existe una fórmula una relación en realidad que se puede expresar en una fórmula y es la relación de distancia, velocidad y tiempo. ¿Sí? Lo hemos visto muchas veces y para poder enfocar esta relación tenemos en primer lugar lo que queremos calcular es la distancia. ¿Tenemos la velocidad? Claro que sí. ¿Qué velocidad, profesor? ¿De qué me está hablando? De la velocidad del sonido. En este caso, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿sí? Es a la que viaja la onda ultrasónica. Así tan rápido, profesor, sí, súper rápido, ¿no? Y también tenemos otro parámetro de esa relación que es el tiempo. En realidad, el tiempo de viaje de la onda ultrasónica es el tiempo de ida hasta que detecta el objeto y el tiempo de vuelta hasta que regresa y es detectada por el parlante receptor, ¿sí? Entonces, miren, tenemos velocidad y tenemos tiempo. Entonces, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la distancia. Es así que sabemos, en este caso, que el objeto va a estar a 10 centímetros de distancia del sensor de ultrasonido. Perfecto, súper sencillo. Pero profesor, vamos a tener que calcular esa distancia cada vez que, esa fórmula o esa relación, cada vez que hagamos el procesamiento. Pues claro que no, no vamos a tener que calcularla nosotros, pero sí, obviamente tenemos que entender cómo es el proceso, porque de todas formas tenemos que dar una explicación de cómo funciona el sensor de ultrasonido a nuestros alumnos, ¿sí? Y siempre es bueno saber el funcionamiento interno, de cómo es el cálculo, cómo es el proceso para obtener la distancia a un objeto. Perfecto. Entonces, ¿qué más, ¿qué más podemos decir acerca de este sensor de ultrasonido? En primer lugar,
su rango de detección. El rango de detección es de 2 centímetros hasta 450 centímetros. Tiene un buen rango de detección. Y todas las distancias que estén fuera de este rango, ¿sí? Se van a representar como el número 0, ¿sí? Cuando el sensor detecte, por ejemplo, cuando el sensor tenga a bien mostrar un resultado de 0 centímetros, significa que está fuera del rango, ya sea o muy cerca o muy alejado, ¿sí? Y además tiene una precisión de 0,3 centímetros. Eso sí es importante saber. Y lo interesante también es que tiene un ángulo de acción no mayor a 15 grados. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que tenga un ángulo de acción no mayor a 15 grados? Eso es muy interesante y lo voy a mostrar aquí. Justamente esa idea es para poder enfocar los puntos ciegos del sensor, ¿sí? Por ejemplo, si este es el sensor, el parlante que emite la señal ultrasónica, ¿sí? Si ese es el parlante que emite la señal ultrasónica, entonces, a partir de este punto central sería 0 grados, ¿sí? Pero si yo de ese punto central 0 grados calculo aproximadamente 15 grados, ¿sí? Voy a formar, ¿qué? Un cono, ¿sí? Voy a formar un conito. Y ese conito se va a ir abriendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Se va a ir abriendo el conito. Entonces, si tenemos un conito aquí, ¿sí? Tenemos un conito aquí, ¿cuál sería un punto ciego? Un punto ciego vendría a ser este de aquí. Este sería un punto ciego. Entonces, en realidad, aquí, si hay un objeto aquí, el sensor no lo puede detectar. ¿Qué tendríamos que hacer buenamente para detectar ese objeto que está aquí en el punto ciego del sensor, fuera del cono? Está fuera del cono. Tendríamos que girar, ¿sí? Girando podríamos detectarlo, ¿ah? Pero de frente no necesariamente, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay puntos ciegos en el sensor. Perfecto, seguimos avanzando. A eso se refiere un ángulo de acción no mayor a 15 grados. Seguimos avanzando. En primer lugar, profesor, me he dado cuenta que el sensor de ultrasonido, cuando he ensamblado el robot Sumo, me he dado cuenta que he tenido que conectar un cable. Claro que sí, porque ese cable justamente es el cable que conecta el sensor a un puerto de la placa principal, ¿sí? Como podemos ver aquí, ese cable está conectado en esta placa al puerto número 2, ¿sí? Para poder ejemplificarlo mejor, aquí está el sensor con el cable, ¿sí? Aquí está el cable RJ, ¿sí? El cable RJ, y este cable RJ, pues obviamente tengo que conectarlo en primer lugar al conector del sensor, es decir, aquí. Perfecto. Y en segundo lugar, el otro extremo del cable, pues tendré la posibilidad de conectarlo, ya sea en el puerto 1, en el puerto 2, que son los sensores digitales, los conectores digitales, o los puertos digitales, y el 3 y el 4, que son los puertos analógicos, ¿sí? Profesor, ¿puedo conectarlo en cualquiera? Claro que sí, pero ¿de qué depende que lo conecte en el 1, el 2 o en el 3 en el 4? Es muy sencillo darse cuenta, porque justamente cuando estoy ensamblando el robot, puedo sacar el cable ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha. En este caso lo hemos sacado por la izquierda. Y si el cable sale por la izquierda, tengo la opción de conectar en el puerto 1 o en el puerto 2. Y si sale por la derecha, pues tengo la opción de conectar en el puerto 3 o en el puerto 4. ¿Ya? Perfecto, es sencillo, muy sencillo. Entonces, ¿qué nos dice nuestra guía? Nuestra guía nos dice que podemos conectar el sensor de ultrasonido en el puerto 1, puerto 2, puerto 3 o puerto 4 de nuestra placa LudioMax, ¿sí? Y eso es todo lo que necesitamos saber de nuestro sensor de ultrasonido. Ahora, profesor, ¿y cómo hago para programarlo? Ah, muy bien. Para programarlo, tenemos que seguir una serie de pasos, ¿sí? Que obviamente, gracias a que se trata de que este es un robot de robótica escolar, ¿sí? Los pasos para conectar, ya sea un sensor o un actuador, ¿sí? Y para programarlo en realidad son comunes, ¿sí? Hay un patrón que seguir, ¿sí? Hay un patrón que seguir. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cuál es el paso inicial para empezar a programar? Pues obviamente incluir la librería LudioMax. Esta librería es la librería didáctica que hace posible programar de esta forma sencilla
y con pocas líneas de código. Recuerden que si no estuviéramos utilizando la librería LudioMax, los programas que hacemos, ¿sí? Los programas que hacemos triplicarían o cuadruplicarían su tamaño, ¿sí? Y obviamente, si a mayor tamaño, pues obviamente la complejidad también es mayor, ¿sí? Entonces, como estamos enfocados a chicos, en este caso de secundaria, y que obviamente están trabajando con este lenguaje C++ de Arduino, que es un lenguaje también, no es un lenguaje sencillo, pero es un lenguaje muy potente, ¿sí? Pues le damos la facilidad de que la programación de actuadores y sensores sea sumamente didáctica, ¿sí? Entonces, primer paso, incluimos la librería LudioMax. Segundo paso, ¿qué hacemos? Pues obviamente, si vamos a trabajar con el sensor ultrasonido, necesitamos una representación en el lenguaje de programación de ese sensor físico que lo tenemos aquí en nuestra mano, ¿sí? Este sensor físico tenemos que representarlo en el lenguaje de programación. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, declaramos una variable, ¿de qué tipo? ¿De tipo numérico? ¿Entero? ¿Real? No, tiene que ser de un tipo especial. En este caso, ¿qué tipo será? Tipo sensor ultrasonido. Profesor, ¿y tengo que escribir el tipo exactamente como está ahí, separado por un subguión? Claro que sí. Recordemos que, y con mayúsculas y minúsculas, claro que sí. Recordemos que los tipos de datos, ¿sí? Cuando son de dos, están conformados por dos palabras, en este caso, sensor, y la segunda palabra es ultrasonido, siempre por buena práctica, por legibilidad, lo vamos a separar estas palabras por un subguión, ¿sí? Y obviamente, como es un tipo de datos, existe la convención de que cada palabra inicie con letra inicial mayúscula, ¿ya? Con letra mayúscula. Por ejemplo, acá la S es mayúscula y la U es mayúscula. Y profesor, ¿qué hacemos con el nombre? El nombre de la variable, pues puede variar. En este caso, les estamos sugiriendo la variable ultrasonido, ¿sí? Pero ustedes pueden ponerle sensor ultrasonido, sensor ultrasónico, o de repente por ahí cualquier otro nombre, ¿sí? Pero ojo, ese nombre tiene que estar relacionado con el sensor. No recomendamos, como ya hemos recalcado varias veces, poner al nombre de una variable la letra X, ¿sí? X, Y, Z no tiene nada que ver, no nos dice nada respecto de la función de esta variable o cuál es su objetivo o para qué la estoy creando, ¿sí? X, Y, Z no funciona, no sirve, no es recomendado. ABC tampoco, ¿sí? Entonces, la que recomendamos es ultrasonido, ya depende de ustedes o de los chicos qué nombre le puedan poner. Listo. Entonces, primer paso, incluir la librería. Segundo paso, declarar la variable, ¿sí? Tercer paso, una vez que tengo estos dos pasos, lo que falta, lo que sigue es seleccionar o inicializar nuestro sensor. Pero en este caso, así como inicializamos un pulsador, inicializamos los LEDs o inicializamos el parlante, en este caso también tenemos que inicializar el sensor ultrasonido, pero hay que entregarle justamente una información adicional. Y la información adicional es decirle a qué puerto lo he conectado. Profesor, no funciona mi sensor. Primer posible error es que en la inicialización, por ejemplo, le ponemos puerto 2, ¿ya? Y vamos físicamente al sensor y no está en el puerto 2 y está en el puerto 1. Así, por ejemplo. No funciona mi sensor, seguramente está dañado. Primero tenemos que darnos cuenta que físicamente esté en el mismo puerto. En este caso, si es puerto 1, ¿qué hacemos en el lenguaje de programación? Fácil. En vez de puerto 2, cambiamos el 2 por el 1 y asunto arreglado. Ya estaríamos configurando el sensor al puerto que está físicamente conectado, ¿sí? Profesor, ¿y tengo que escribir puerto con mayúsculas? Claro que sí, ¿sí? Todas con mayúsculas para que pueda reconocer el puerto. Y acto seguido, después de la palabra puerto, no dejamos ni espacio ni subguión, sino que acto seguido ponemos el número de puerto, ¿ya? Y recordemos que este proceso de inicialización lo realizamos en la función de configuración setup, ¿ya? En la función de configuración setup.
Perfecto. Seguimos avanzando. Entonces, ya tenemos 3 pasos, ¿ah? Primero, el primer paso fue, incluimos la librería, ¿ya? El segundo paso fue, declaramos la variable, ¿sí? Como podemos ver acá. Librería, después variable, ¿sí? Y tercer paso, inicializar el sensor indicando el puerto al que se encuentra conectado, ¿ya? Y entonces, ¿hay algún paso adicional más de configuración? Ya ninguno. Ahora simplemente tenemos que propiamente medir o detectar la distancia a los objetos que se encuentran enfrente del sensor, ¿sí? ¿Con qué comando, profesor? Pues hay una función o un comando que se llama calcular distancia. Y obviamente, miren, este comando está compuesto por 2 palabras. La primera, calcular, y la segunda, distancia. Por lo tanto, la separamos con un subguión. Y ojo, dense cuenta que aquí no hay inicial mayúscula, no hay letra inicial mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un comando, ¿ya? El tema de las iniciales mayúsculas no aplica por convención a comandos, sino aplica para tipos de datos. ¿Ya? Aplica para tipos de datos, como es el caso de sensor ultrasonido. Perfecto. Pero ¿cómo hacemos, profesor? ¿Cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Si yo voy a calcular la distancia hacia un objeto que está enfrente de mi sensor de ultrasonido, pues necesitaré una variable para almacenar esa distancia. Esa variable en este caso, está o tiene que ser planificada como una variable de tipo numérico en primer lugar, pero tiene que ser una variable de tipo numérico, pero que sea entera, ¿sí? Si nosotros ponemos una variable de tipo entero, pues obviamente la distancia en centímetros se va a almacenar sin decimales. Y si nosotros trabajamos con una variable de tipo real, numérica de tipo real, pues se almacenará con decimales, ¿ya? Entonces tenemos que decidir si es que vamos a trabajar con una variable real o con una variable entera, ¿sí? Pero en ambos casos necesitamos la variable para poder almacenar el resultado. Entonces, profesor, ¿cómo almaceno el resultado? Fácil. Ejecuto el comando o llamo o lo uso el comando calcular distancia sobre mi sensor ultrasonido, ¿sí? Y lo almacenaré en la variable distancia. Ahora, ¿cómo hago el proceso de almacenamiento? Fácil, utilizando el operador de asignación. Ese operador de asignación, ¿sí? No hay que confundirlo con el operador de comparación de igualdad, ¿sí? Que tiene el símbolo muy parecido. Claro que sí, porque en este caso el de asignación está trabajando con el operador igual o con el símbolo igual, ¿sí? Pero el operador de comparación está trabajando con doble signo igual, ¿ya? Doble signo igual, no nos confundamos. En este caso es asignación. Todo lo que está aquí a la derecha, que se convierte en un número, en una distancia, está siendo almacenado, guardado dentro de esta variable que se llama distancia centímetros. Pero, profesor, ¿y esa variable dónde existe? ¿Dónde está? Esa variable está aquí, en el microcontrolador. Aquí, este microcontrolador tiene un espacio de memoria, así como si estuviéramos trabajando con una memoria USB, igualito. En la memoria USB, ¿qué guardamos? Guardamos programas, guardamos datos, guardamos fotos, guardamos archivos. Acá, en esta memoria, ¿qué guardamos? ¿Fotos? ¿Archivos? No, guardamos variables, ¿ya? Guardamos variables. Entonces, aquí es donde está almacenada, o se va a almacenar o se va a crear esta variable que estamos llamando la distancia, ¿sí? Ahí mismo. Ahí vive, ahí se almacena, ahí existe. Perfecto, entonces los pasos para programar el sensor de ultrasonido muy sencillos, ¿sí? Muy sencillos y como pueden ver tienen un patrón de semejanza con los otros sensores y actuadores que hemos trabajado hasta el momento. ¿Ah? Perfecto. Si no hay ninguna consulta, damos espacio para consultas en este momento. Las consultas las pueden hacer, ya saben, por el chat o pueden activar su micrófono, ¿sí? Pero nos preparamos entonces para estudiar el primer caso de estudio. ¿De qué se trata el primer caso de estudio? Pues bien, tenemos que guiarnos por el título, ¿sí? En primer lugar dice cálculo de la distancia. ¿Ah? Cálculo de la distancia. En este caso nos vamos a dar cuenta que
¿Cómo podemos calcular la distancia con el sensor de ultrasonido? Y ya les adelanto que en el caso de estudio número 2, además de calcular la distancia, la vamos a procesar. Le vamos a aplicar un procesamiento a esa distancia, ¿ya? Le vamos a aplicar un procesamiento. En este caso solamente la vamos a calcular y nada más, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna consulta, a ver, nos dice, por favor, ¿podría usted hacer un feedback corto al final? No entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Me podría explicar, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, colegas. No, el feedback es nuevamente repetir lo que usted está explicando. Es que hemos tenido ahorita horas colegiadas y hemos entrado casi a la mitad. Entonces, la primera parte de lo que es la teoría del sensor, la verdad que no he llegado, para ser sincera. Ah, Entonces, ya. Ah, ya, ok. intentaré hacer un pequeño resumen, ¿no? Solo de la primera parte. Al final. De la primera, de lo que se refiere del sensor específicamente o de cómo se Sí, programa el sensor. exactamente, sí, de cómo se programa. Ya, perfecto. Vamos a, sí, lo hacemos ahora, sí, lo hacemos ahora porque no es muy complicado, lo hacemos ahora inmediatamente. Gracias, Ahora, gracias por la conferencia. Entonces, miren, para todos los que no han entrado desde el inicio, ¿sí? Tenemos aquí el sensor de ultrasonido, ¿ya? El sensor de ultrasonido es un sensor que detecta la presencia de objetos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Enviando una señal, una onda ultrasónica por un parlantito que se le conoce con el nombre de emisor. Ese parlantito viaja por el aire, detecta un objeto, choca con ese objeto, rebota y es detectado o es captado por el parlantito receptor, ¿sí? Existe una relación que se llama distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, gracias a esa relación es que podemos calcular la distancia a la que se encuentra el objeto. No solamente su presencia, sino a la distancia a la que se encuentra, ¿sí? Como profesor, fácil. Si distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿qué velocidad tenemos? Tenemos la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. Perfecto. ¿Y qué nos falta? El tiempo. ¿Pero a qué se refiere con tiempo? Se refiere al tiempo de vuelo de la onda ultrasónica desde que sale del parlantito, viaja, choca con el objeto, rebota y regresa. Ese es el tiempo al que nos referimos, ¿sí? Entonces, como tenemos distancia es igual a velocidad por tiempo, ya podemos calcular y obtener la distancia, que en este caso es 10 centímetros, ¿sí? Es así como funciona. Pero, profesor, cada vez que nosotros necesitamos trabajar con el sensor de ultrasonido, ¿necesitaremos hacer ese cálculo? No vamos a necesitar hacer ese cálculo nosotros, ¿sí? Pero es bueno conocer cómo realiza el proceso, ¿sí? Además, porque también es interesante darles ese conocimiento a los chicos, ¿sí? Los chicos, los más interesados, buscarán en internet y podrán profundizar un poquito más acerca del funcionamiento, ¿no? Pero por lo menos ya les estamos entregando un pequeño bosquejo de cómo funciona, ¿sí? Ahora, el rango. El rango del sensor es de 2 centímetros hasta 450 centímetros. Ese es un rango de detección. Si estamos fuera de este intervalo, si fuera de este rango, el sensor nos va a mandar el número 0, ¿sí? Nos va a mandar el 0. 0 significa que está fuera de rango, ya sea muy pequeño o fuera, en este caso mayor que 450, ¿sí? Perfecto. Y una precisión de 0.3 centímetros. Ese es su error, ¿no? El número que nos muestra está propenso a un error de 0.3 centímetros. Y con un ángulo de acción no mayor a 15 grados, ¿sí? Esto se refiere a los puntos ciegos del sensor. Se refiere a esto. Si yo tengo el sensor de ultrasonido aquí, ¿sí? Aquí está el sensor de ultrasonido. Entonces, digamos que este es su parlantito que emite la señal ultrasónica, ¿sí? Ese parlantito emite la señal, pero con un ángulo de 15 grados. ¿Qué significa 15 grados? Que si digamos recto es 0 grados, 15 grados, se desvía ahí. Así, ¿sí? Entonces, si se desvía 15 grados, va a formar un conito. Ese es el conito que va a formar, ¿sí? Está formando un conito. Entonces, este conito, a medida que avanza la onda ultrasónica, se va abriendo, ¿sí? Se va abriendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es necesario saber? Que este conito, por ejemplo, si inicia acá, digamos que mis dedos están formando el conito, un punto ciego del sensor, ¿cuál sería? Todo lo que esté fuera del cono. Un objeto que está acá, donde está mi dedo, ¿sí?
no lo podría detectar. ¿Por qué? Porque está fuera del cono, ¿sí? Un objeto que está acá tampoco, ¿ya? Entonces, este cono es un cono imaginario que se abre hasta el infinito, ¿sí? En este caso, hasta 450 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos está indicando que existe un punto ciego con el sensor. Entonces, si hay un punto ciego con el sensor y hay un objeto aquí que quiero detectar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que girar y estar de frente a ese objeto y poder calcular la distancia, ¿sí? Entonces, a eso significa, a eso se refiere que tiene un ángulo de acción no mayor a 15 grados. ¿Ah? Luego, finalmente, este sensor lo podemos conectar en los puertos digitales 1, 2 y los puertos analógicos 3 y 4. ¿Sí? Digitales 1, 2 y analógicos 3 y 4. ¿Qué significa eso, profesor? Fácil. Significa que el sensor, tal cual viene así, ¿sí? Pero para poder conectar el sensor a la placa necesitamos este cable que es el cable RJ, ¿sí? Entonces, un extremo lo conectamos al sensor y el otro extremo podemos elegir entre el 1 y 2 y el 3 y el 4. ¿De qué depende? Depende de la posición. Por ejemplo, si hemos ensamblado el robot, como muestra el video de instalación, de ensamblado, ¿sí? Ese video muestra que el cable sale por la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y si sale por la izquierda, tendríamos disponible el puerto 1 y el puerto 2. Pero si sale por la derecha, tendríamos el 3 y el 4. ¿Es indistinto utilizar uno del otro? Claro que sí, es indistinto. ¿Ah? Perfecto. Listo. Entonces, para finalizar este recuento, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que saber del sensor para programarlo. Claro que sí. Pasos para programarlo. Como ya hemos trabajado con otros sensores y actuadores, primer paso, incluir la librería LudioMax. Hasta ahí, perfecto. Nada nuevo, porque recuerden que si queremos trabajar con nuestra placa Ludio en el entorno de programación de Arduino, ¿sí? Necesitamos esa librería. Segundo, trabajamos con el sensor de ultrasonido. En este caso, el sensor de ultrasonido que está aquí físicamente, necesitamos generar una representación de este sensor en el lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, esa representación la logramos a través de esta variable. ¿De qué tipo es? Es de un tipo especial que se llama tipo sensor subguión ultrasonido. Ese es su tipo. ¿Ah? Y aquí estaríamos hablando del nombre de la variable, que le pueden poner ultrasonido, sensor ultrasonido, ultrasónico, sensor ultrasónico, ya depende de cada uno y depende de los chicos. Los chicos siempre van a salir con nombres más creativos, más interesantes, ¿sí? Pero lo que no debemos permitir, ¿sí? Es que el nombre de la variable le pongamos X, le pongamos Y, le pongamos Z, o A, o B, o C. No, eso sí no está bien. ¿Por qué? Porque el nombre de la variable tiene que está relacionada con el componente. En este caso tendría que estar relacionada directamente con el sensor ultrasonido. ¿Ah? Finalmente, el último paso de configuración después de la librería y después de crear la variable es inicializar el sensor. Y precisamente lo inicializamos ¿con qué comando? Con el comando inicializar, que ya es conocido con los otros sensores. Claro, lo hemos trabajado con los otros sensores. Pero en este caso hay una diferencia, ¿sí? Que esta vez, este comando inicializar recibe un parámetro, recibe un dato para poder realizar su trabajo. ¿Y cuál es ese dato? El dato es necesariamente el número de puerto, ¿sí? El número de puerto al que está conectado, ¿sí? En este caso, yo voy a mi robot y digo, lo conecté al puerto 1, ¿sí? Allá. Entonces, en el comando de inicialización de la función setup, ¿sí? Es decir, aquí tendré que poner puerto 1, ¿sí? Porque físicamente está conectado al puerto. Perfecto, y eso es todo. Eso es todo respecto de la configuración. Y ahora, ¿qué sigue? Sigue propiamente el cálculo de la distancia. Para realizar el cálculo de distancia, utilizamos el comando calcular distancia, ¿ya? El comando calcular distancia. Profesor, son dos palabras, sí. Por lo tanto, se separan con un subguión, ¿ya? Se separa con un subguión. Y obviamente, si lo estoy trabajando sobre el sensor de ultrasonido, tengo que indicar eso escribiendo un puntito aquí, ¿ya? El puntito que ven ahí. Y ahora, pero profesor, yo veo que aquí hay una variable extra. Claro que sí. Esa variable extra
es la variable que se va a encargar de, ¿qué? De almacenar la distancia. En este caso es una variable de tipo entero, por lo tanto, los valores que va a almacenar son valores que no tienen decimales. Si yo declararía esta variable de tipo real, es decir, utilizando la palabra reservada del tipo de datos float, en ese caso, almacena automáticamente valores de distancia, pero con decimales, ¿ya? Depende de nuestra aplicación. Si necesitamos mayor precisión, trabajamos con decimales. Si no, trabajamos con enteros, ¿ya? Listo, entonces, ejecuto esta instrucción y todo el cálculo lo realiza nuestra función calcular distancia y el resultado es almacenado en la variable distancia utilizando el operador de asignación. Listo, eso es todo. Y ahora sí estamos listos para nuestro primer caso de estudio. ¿Ya? Estamos listos para nuestro primer caso de estudio. ¿De qué se trata? En primer lugar, ¿sí? Nos ubicamos en el nombre y dice cálculo de la distancia. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice? El robot inicia con los LEDs en color azul. ¿Ya? El robot inicia con los LEDs en color azul. Y solo cuando el pulsador sea presionado, empezamos con el siguiente proceso. ¿Qué nos está indicando aquí? Lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? A partir de este momento, a partir de estos casos de estudio, ¿sí? Es ya no centrarnos en esto, ya no nos vamos a centrar en cómo programa un pulsador, cómo programa un LED, cómo programa un buzzer o un parlante. No. Ahora vamos a utilizar estos sensores y estos actuadores, ¿para qué? Para poder darle un comportamiento al robot, ¿sí? Le vamos a dar un comportamiento que justamente es el punto central de esta capacitación, ¿sí? No, el punto central no es trabajar con o aprender a programar LEDs o pulsadores o parlantes, no. Nuestro objetivo principal es trabajar proyectos de robótica y para eso vamos a utilizar estos actuadores sencillos para darle un comportamiento global a nuestro proyecto de feria de ciencias, a nuestro robot o a nuestro robot de competencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué está indicando? ¿Qué nos está indicando al decir de que el robot inicia con los LEDs en color azul? Cuando los LEDs del robot se enciendan en color azul, lo que va a indicar es que ya está listo y preparado, ¿para qué? Para recibir algún comando, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta que dice, y solo cuando el pulsador sea presionado, nos está indicando que qué sensor está controlando el comportamiento del robot. En este caso, el pulsador, ¿sí? El pulsador es el que le va a entregar el comportamiento, va a controlar el comportamiento del robot, ¿sí? Entonces, LEDs en azul significa, ya estoy listo para que alguien por ahí presione mi pulsador, ¿sí? Entonces, cuando alguien presione el pulsador, realizaré un proceso. Si nadie presiona, entonces me quedo esperando, ¿sí? Ese es el comportamiento que le vamos a dar al robot. Ahora dice, si alguien presiona, lo primero que vamos a hacer es encender los LEDs en color rojo. Otra vez, ese cambio de estado en los LEDs, ¿sí? Ese cambio de estado en los LEDs indica que el robot ya no está en espera, ¿sí? Ya no está en espera, porque en espera es en color azul. En este caso ya no está en espera y lo que está haciendo es iniciar el proceso, ¿sí? Y no solamente basta con indicar que estamos iniciando el proceso encendiendo los LEDs en color rojo, no, sino que también, además, emitimos una secuencia de sonido. Y al emitir esta secuencia de sonido, ¿sí? Al emitir esta secuencia de sonido, ya estamos indicando que estamos empezando a calcular la distancia del sensor de ultrasonido hacia un objeto, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer con esa distancia? La vamos a enviar al monitor serie. La vamos a enviar al monitor serie. ¿Ah? Perfecto. Ya quedó entendido, explicado el caso de estudio y ahora vamos a pasar a ver cómo lo resolvemos, ¿ya? ¿Cómo resolvemos este caso de estudio? Nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo, ¿sí? En primer lugar, nuestro patrón de programación. ¿Qué hacemos? Incluimos la librería. Acto seguido, tenemos que tener una lista de sensores y actuadores que están interviniendo en nuestro proyecto, ¿sí? En este caso, voy a utilizar el sensor de ultrasonido, claro. ¿Para qué? Para calcular la distancia. Perfecto. Le hacemos un check, sensor de ultrasonido. Siguiente.
¿Vamos a utilizar un parlante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a emitir secuencias de sonido indicando los cambios de estado del robot. Perfecto. Otro check. Siguiente, LEDs. ¿Utilizaremos LEDs? Claro que sí, porque es un feedback visual que también, como el uso del parlante, nos está indicando los cambios de estado del robot. Y finalmente, pulsador, claro que sí, vamos a utilizar el pulsador. ¿Por qué? Porque es el que va a controlar el comportamiento del robot. Perfecto. Entonces, y además vamos a utilizar una variable numérica de tipo entero. ¿Para qué? Para almacenar el resultado del cálculo de la distancia. ¿Ya está? Perfecto. Seguimos avanzando. Y ahora otra vez nos damos cuenta que existe aquí otro patrón de programación. ¿Cuál será ese patrón de programación? El comando inicializar para cada uno de los sensores y actuadores. Con el único detalle de que para inicializar el parlante, simplemente sin parámetros. Igual los LEDs, sin argumentos. Igual el pulsador también. Sin embargo, cuando estamos hablando de inicializar el sensor de ultrasonido, tenemos que entregarle como dato para que realice su trabajo el puerto al que se encuentra conectado, ¿no? Y justamente este puerto tiene que hacer match con el puerto físicamente al que hemos conectado. Profesor, no detecta, no sensa, no detecta la distancia. Lo primero que tenemos que verificar es que si calza el sensor físicamente conectado a un puerto, y eso también tenemos que reflejarlo en el lenguaje de programación. Ya es muy importante, en primer lugar, chequear eso, ¿ya? Chequear eso. Y muchas veces, cuando eso está corregido, ya podemos trabajar con normalidad. Listo. Sin embargo, recuerden por favor, de que vamos a enviar la distancia que está almacenada en una variable. Y ojo, si la distancia está almacenada en una variable, ¿dónde está? Está aquí, en el microcontrolador. Aquí dentro hay un espacio de memoria. Ahí está guardada. ¿La podemos ver a simple vista? No, no podemos verla. No se puede. ¿Cómo vamos a verla si está aquí adentro? No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar ese valor y lo vamos a enviar a través de la comunicación serial, que justamente vamos a utilizar un cable para eso, y la vamos a poder visualizar, ¿dónde? En la computadora que tiene un cable, ¿sí? Ahora, mencionarles que en la expansión del kit, ¿sí? En la expansión del kit de robótica, existe una pantalla, ¿sí? En esa pantalla, ahora sí vamos a poder visualizar los datos que se encuentran dentro del microcontrolador, ¿sí? Entonces, en este caso, si tuviéramos la pantalla aquí disponible, ya no necesitaríamos enviarla al monitor serie, sino poder visualizarla directamente, ¿ya? Entonces, empezamos. Para eso, para poder trabajar con el monitor serie, tenemos que decir y configurar su comando begin, ¿sí? Configuramos con su comando begin, y este comando begin, al igual que el comando inicializar del ultrasonido que necesita un puerto, aquí este comando begin, que es como su inicializar, igualito, ¿qué necesita? Necesita este dato. ¿Y ese dato qué es? Es el dato que representa la tasa de transferencia de datos, es decir, la velocidad a la que se van a transferir los datos desde el microcontrolador, ¿sí? Viajando por el cable hasta llegar a la computadora, ¿ya? Entonces, en este caso, una velocidad estándar que siempre se trabaja por ser una velocidad base, ¿sí? Es 9600 bits por segundo. Listo, hasta ahí nada nuevo. ¿Por qué? Porque esto es inicialización de los componentes e inicialización del monitor serial, o sea, no hay nada nuevo acá, ¿ya? Ya lo hemos visto con anterioridad. Pero ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo aquí es implementar este comportamiento. ¿Qué comportamiento? En realidad, el robot inicia con los LEDs en color azul. Eso está indicando que el robot está listo para recibir un comando. Y se queda, enciende los LEDs y se queda esperando. ¿Por cuánto tiempo va a esperar, profesor? No, su tiempo de espera es indefinido. ¿Por qué? Porque está relacionado no con un tiempo, no con veces que se repite el ciclo, no. Está relacionado con el estado de un sensor. En este caso, el estado del sensor pulsador, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que se mantendrá en estado de espera
mientras el pulsador sea liberado o esté liberado. Mientras el pulsador esté liberado, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la respuesta. Esperamos sin hacer nada, ¿ya? Mientras el pulsador esté presionado, esperamos sin hacer nada, ¿ya? Entonces, una vez que alguien vaya y haga esto, presiona el pulsador, el robot empieza su proceso. El robot empieza su proceso. Y para indicar que el robot está iniciando su proceso, tiene que cambiar de estado. Claro, los LEDs que estaban en color azul, ahora estarán en color verde. Y si por si eso fuera poco o no fuera suficiente, vamos a reforzar ese cambio de estado emitiendo una secuencia de sonido, ¿sí? En este caso, la secuencia de sonido está implementada en una función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esa función? Como dice aquí, ¿qué dice aquí? Que esa función la vamos a usar, o la vamos a ejecutar, o la vamos a llamar, ¿ya? Son sinónimos respecto al uso de una función, ¿ya? Cualquiera de las tres está perfectamente bien, ¿ya? Cualquiera de las tres está perfectamente bien. Seguimos avanzando. ¿Y todo esto se realiza dónde? En la función de configuración Z. Listo. Y miren, una vez que ya realicé todo ese tema de configuración y presioné el pulsador y ya el robot empezó a realizar su trabajo, ¿sí? En ese momento empiezo ¿a qué? A calcular la distancia, ¿sí? Calculo la distancia sobre el sensor de ultrasonido y ese resultado lo almaceno en la variable distancia, ¿sí? Hasta ahí ya la calculé. Hasta ahí ya terminó el trabajo del sensor y ya la he calculado. Ahora, lo que sigue es, ¿qué voy a hacer con esa distancia? En este caso, simplemente la voy a transferir del microcontrolador hacia la computadora. ¿Para qué? Para poder visualizarla. Porque, repito, aquí no sé cómo, nadie la puede ver. No podemos verla porque está aquí adentro. Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a transferir desde el microcontrolador hacia la computadora a través del cable USB. ¿Utilizando qué comandos? Estos comandos, profesor. ¿Sí? ¿Estos? Sí, estos de aquí. En primer lugar, cuando enviamos la distancia, vamos a enviarla con una etiqueta, ¿ya? Y esa etiqueta va a decir distancia, obviamente, ¿sí? Va a decir distancia. Distancia, 2 puntos incluso, ¿ya? Y acto seguido vamos a enviar la variable, que en este caso se llama distancia en centímetros, y finalmente enviaremos las unidades, ¿no? Para indicar de que la distancia está en centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Para la primera etiqueta, trabajamos con el comando print del objeto serial, ¿sí? El comando print, acá está, del objeto serial, ¿sí? Y le enviamos como parámetro el texto o la cadena de caracteres distancia. Como es texto, ¿sí? Siempre lo tenemos que trabajar con comillas dobles, ¿sí? Como ven ahí, comillas dobles, ¿ya? Porque es un texto. Y acto seguido, ya te envié la primera etiqueta. ¿Qué falta o qué sigue? Sigue el valor. ¿Y dónde está el valor? En la distancia centímetros, en la variable distancia. Es por eso que envío la variable directamente. Y finalmente, como ya envié la variable, ¿qué me falta? Me falta las unidades. Y envío las unidades. Y eso es absolutamente todo, ¿sí? Vamos a pasar a probarlo. ¿Ah? Vamos a pasar a probarlo. Pero ¿cómo lo vamos a probar? Fácil, miren. ¿Cómo vamos a probar? Fácil. En primer lugar, todos tenemos que tener ya descargada de la carpeta de internet nuestros tres casos de estudio, ¿sí? La carpeta de internet a la que tienen que ingresar es la que hemos enviado al grupo de WhatsApp, ¿sí? Si ustedes entran al grupo de WhatsApp, van a encontrar la carpeta de internet. Ahí está, ¿sí? Está ahí. Una vez que ingresan a WhatsApp, van a encontrar una carpetita así, ¿sí? Que dice secundaria 1920. Así, exactamente como esto, secundaria 1920. Y aquí dentro van a encontrar dos carpetas, una que dice instaladores y la otra que dice guía PDF y programas. Entran a guía PDF y programas, encuentran secundaria clase 6, le dan clic derecho y le ponen descargar. ¿Sí? Una vez que descargue, descomprimen el archivo y ya deberían ver una imagen como esta.
¿ya? Y ya deberían ver una imagen como esta. Perfecto. Hay una imagen como esta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar, ¿ya? Descargar eso, ¿sí? Perfecto. Una vez que ya todos tienen esto, una vez que ya tienen todos esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cargar el primer caso de estudio, es decir, este de acá, ¿sí? Entonces, hacemos doble clic, cerramos nuestro programa de Arduino, hacemos doble clic y abrimos el programa de Arduino haciendo doble clic en el caso de estudio y esperamos a que cargue, ¿sí? A ver, carguen por favor. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectar, ¿sí? Entonces, este proceso también es muy importante y cada vez que iniciemos con un caso de estudio lo voy a ejemplificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vale la pena tener documentado en cada sesión el proceso de conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos va a ayudar a conectar es la costumbre, ¿sí? Es una secuencia de pasos que tenemos que seguirla para poder realizarlo de la mejor forma, ¿sí? Entonces, primer paso. El primer paso es sin cable USB, ¿sí? El cable USB lo dejamos a un costadito y lo primero que tendríamos que hacer es, como ya les mencioné, ¿qué es? Vamos a trabajar con este de aquí porque eso no tiene batería. Acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Este tiene batería. Recuerden también, eso ya les he mencionado, ¿sí? Siempre que tengamos clase, por favor, tienen que darle un ciclo de carga a su robot, ¿sí? Un ciclo de carga a su robot completo. ¿Qué significa un ciclo de carga completo, profesor? Que tienen que cargar hasta que la luz de la batería se ponga en color azul, ¿ya? Un ciclo de carga completo. Listo, entonces, primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Conectar la batería a la placa. ¿Cómo hacemos eso? Con este conector, ¿sí? Ese es el conector que uso para transferir energía a la placa de la batería. Lo conecto. Primer paso completado. Segundo paso, tengo que encender la placa. ¿Con qué, profesor? Con este switch que está al costado. Entonces, segundo paso, enciendo la placa. Y ya está. Ya la encendí. Está encendida, ¿sí? Ahora, siguiente paso. Quiero programar el robot. Claro, entonces ahí sí necesito el cable USB, que tiene dos extremos, ¿no? Uno de los extremos está el cable USB regular, ¿sí? El conector USB regular, y en el otro extremo está el conector USB, pero de tipo mini USB. Ese es el que lo conectamos, ¿dónde? En el microcontrolador, es decir, aquí. ¿Ya? Ahí lo conectamos en el microcontrolador. Profesor, yo he seguido los pasos y no me aparece el puerto. Mándenos una foto, por favor. Y nos mandan una foto así. Con el conector, ¿dónde? En la batería. ¿Ya? Ahí nunca va a reconocer el puerto porque estoy conectando la batería. En ese caso ahí estoy cargando la batería. Más no estoy conectando el microcontrolador. Entonces, solución para esto, no se olviden, conectarlo aquí. Perfecto. Listo, ya está. Y el otro extremo del cable, profesor, ¿qué hago con el otro extremo del cable? Ah, el otro extremo lo conecto en la computadora, en un puerto disponible. Listo, lo voy a conectar a un puerto que tengo aquí disponible y ya está. Listo. Ahora, ¿qué hemos hecho? Físicamente hemos conectado el robot a la computadora. ¿Pero qué falta? Falta que conectemos la placa y el puerto. Para eso, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Vamos a nuestro IDE de programación de Arduino y nos dirigimos al menú Herramientas.
En el menú de herramientas, ¿sí? Buscamos la opción que dice placa, ¿sí? Yo sé que en la gran mayoría de sus programas de Arduino, ¿sí? Cuando van a placa no les aparece este menú de aquí, sino que les aparece de frente este, ¿ya? Está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Eso también lo vamos a actualizar nosotros. Pero lo interesante y lo importante aquí es que seleccionemos la placa Arduino 1. Ya está, seleccionada. Listo. Acto seguido, volvemos a ir a herramientas. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar el puerto, ¿ya? Y en este caso ya no vamos a placa, sino vamos a puerto. Y en mi caso me ha aparecido el puerto 3. El puerto 3. Ese puerto 3 es al que yo conecto, ¿sí? Profesor, yo he hecho lo que usted me ha indicado y no me aparece el puerto. He hecho lo que usted me ha indicado y no me aparece el puerto. Entonces ustedes lo ponen aquí, ¿sí? ¿Y va a aparecer el puerto? No. Y lo mostramos, miren. Miren conectar en la batería y miren. Ah, no aparece el puerto, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque el puerto no va a aparecer nunca porque estamos conectando la batería. Ya, aquí está en la batería, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectarlo al microcontrolador. Listo, ya está. Entonces, conecto el microcontrolador, voy a herramientas y selecciono el puerto, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando que hay alumnos y también docentes que están experimentando con esta situación. Dice que cuando van a conectar, ¿sí? Les aparecen dos puertos. Por ejemplo, les aparece el COM3 y el COM5, ¿sí? Ya. Entonces, para darle solución a eso, como ya les habíamos mencionado, el caso más común que sucede es que seleccionemos el mayor, ¿ya? Si me sale el 3 y el 5, ¿cuál selecciono? El mayor. ¿Cuál es? El 5, y lo selecciono. Sin embargo, no pasa eso el 100% de las veces, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber cuál es el puerto correcto? ¿Cómo saber cuál es el puerto correcto? Fácil. Para saber cuál es el puerto correcto, ¿sí? Hagamos de cuenta que acá me ha aparecido el COM3 y el COM7. Los dos puertos tengo ahí, COM3 y COM7, ¿ya? Pero en este caso, yo no sé cuál es al que voy a conectar, o el 3 o el 7, no lo sé, profesor, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desconectar el robot. Miren, lo desconecto. Ahí está, desconectado. ¿Sí? Y esto, por favor, presten atención porque eso les puede pasar a sus alumnos, ¿ya? Y hay que saber resolverles ese problema, ¿sí? Entonces, desconecté ya el puerto del robot, sí, y ahora voy acá y digo, herramientas y puerto. Y miren, hagan de cuenta que estamos viendo ahí el puerto COM5, ¿ya? Tenía el 3 y el 5. En este caso estoy viendo ahí el COM5. Ese COM5, por lógica, no le pertenece ¿a quién? No le pertenece al robot. ¿Por qué? ¿Por qué no le pertenece? ¿Por qué? Porque está desconectado. Entonces, cuando nosotros conectemos, ya sabemos, miren, ahí ya sabemos que el COM5 no le pertenece. Entonces, pero profesor, si no le pertenece el COM5 al robot, ¿a quién le pertenece? Pues le pertenecerá a cualquier componente que esté dentro de su computadora, ¿ya? A cualquiera. Puede ser el mousepad, puede ser un parlante, puede ser muchas cosas, ¿sí? Pero lo está reconociendo, ¿ya? Entonces, acá le sale el COM5 y mi placa está desconectada, entonces ese no es. Entonces, ¿qué hago? Conecto, ¿sí? Y cuando conecte, ahí recién me voy a dar cuenta, ajá, está el COM3, me ha salido el COM3 y el COM5. Entonces, por lógica, si el COM5 apareció cuando la placa estaba desconectada, ¿sí? Entonces, ¿cuál escojo? ¿Cuál escojo? Pues obviamente escogeré el COM3, porque el COM3 ha aparecido recién cuando he conectado el robot, ¿ya? Entonces, ese es el proceso que hay que seguir cuando nos aparece uno, dos, tres, uno o más puertos para conectar, ¿ya? Porque no sería lógico estar probando uno por uno. Si me salen 10 puertos, ¿qué? Tengo que probar uno por uno. Primero el uno, después el dos, pues no. Ya saben cómo reconocerlo, ¿ya? Listo. Ahora sí. Lo que procede es lo siguiente. Ya tengo el robot aquí.
Lo vamos a trasladar esto un poquito por acá, esto un poquito por acá, y ya, así está mejor. Entonces, miren, lo primero que hago es verificar el programa, ¿sí? Ahí está, lo estoy verificando, ¿sí? Ya lo estoy verificando. Y recuerden que cuando lo verifico, está realizando una compilación. ¿Qué es una compilación? Es una verificación de toda la sintaxis, las reglas de ortografía, entre comillas, del programa, ¿sí? Si todo está bien, si no hay ningún problema, nos va a salir compilado, como pueden ver acá, nos sale compilado. Pero no necesariamente va a salir eso siempre. Ahora está saliendo, ¿por qué? ¿Por qué está saliendo ahora? Porque este programa ya está probado y obviamente no tiene errores, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le quito el punto y coma de la línea 6? Miren, ahí está. Y mando a compilar. ¿Qué creen que pase? Ajá, marca que hay un error. Pero ojo, no me he marcado en la línea 6, fíjense. ¿Sí? Por eso, cuando salga el error y marca, por ejemplo, esta línea, la 5, tenemos que fijarnos si el error está en la línea 4. A ver, yo digo, pero tengo LEDs, punto y coma, no, ahí no hay error. Y nos fijamos en la línea siguiente, una línea anterior y una línea siguiente. Ah, ya la 6. A ver, entero, distancia cm. Ah, ya está. Aquí me falta el punto y coma. Entonces ahí escriben el punto y coma y corrige. ¿Ya? Corrige. Correcto. Perfecto. Entonces, mientras está compilando, si todo sale bien, le ponemos compilar. Sale compilado, ¿sí? Acto seguido, ¿qué tenemos que hacer? Subir el programa. El programa está acá en la computadora que queremos que esté en el robot. Entonces, subimos. Listo, y siempre miremos los mensajes que nos ponen aquí. Primero dice compilando, después sigue subiendo y finalmente dirá subido. Y ahí está. Inmediatamente que, y eso lo vamos a poner aquí, inmediatamente que, y para poder ejemplificar, vamos a sacar la caja grande y vamos a traer la cajita pequeña. Inmediatamente que el programa es subido, miren lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido, profesor? No me he dado cuenta. Ajá, ahí está. Los LEDs están en color azul, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el robot está en espera, ¿sí? El robot se va a quedar ahí esperando, ¿hasta qué? Hasta que alguien presione su pulsador. ¿Cuánto tiempo va a esperar, profesor? ¿Un segundo, 10 segundos, 10 minutos? No, va a esperar un tiempo indefinido y ese tiempo indefinido está controlado o está condicionado hasta que alguien presione el pulsador, ¿sí? Entonces, cuando alguien presione el pulsador, ¿sí? Cuando alguien presione el pulsador, miren lo que va a pasar. Los LEDs se van a encender en color azul y además se va a emitir un sonido con el buzzer, ¿ya? Pero, profesor, según el caso de estudio, lo que tenía que hacer este programa es enviar la distancia en el monitor serial, ¿sí? En el monitor serial. Y esa distancia en el monitor serial, ¿cómo la vamos a visualizar? Fácil, miren. Nosotros vamos aquí, ahí está. Vamos aquí a nuestro IDE de programación y venimos a esta ventanita, a este botoncito, perdón, de la esquina superior derecha. ¿Qué dice? Cuando ponemos encima el mouse, ¿qué dice? Dice monitor serie, ¿ya? Dice monitor serie. ¿Qué hacemos, profesor? Simplemente, pum, lo presionamos. Y cuando lo presionamos, empieza a salir, va a salir aquí toda la lista de distancias, ¿sí? Las distancias medidas. Pero, ¿por qué no sale, profesor? Porque miren, cuando he presionado cuando he presionado el monitor serial, automáticamente el programa se ha reiniciado, ¿ya? Eso siempre va a pasar. Cada vez que abre el monitor serial, el programa se va a reiniciar. Entonces, voy a poner el monitor serial aquí para que lo podamos ver, ¿ya? A ver, permítame un segundito, lo voy a poner acá. Voy a agregar y capturar ventana, añadir, y vamos a buscar la ventana. ¿Qué ventana es esta? Es esta de aquí. Perfecto, ahí está. Ahora sí la podemos visualizar. Esta es la ventana, ¿sí? Miren, cuando yo presione el pulsador de mi robot,
va a empezar a mandar las distancias. 1, 2 y 3. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Empezó a mandar la distancia. Y en este caso, la distancia está en números enteros, sin decimales. Profesor, ¿qué pasa si yo muevo esto? Ajá, si lo acerco, disminuye la distancia. Y si lo alejo, la distancia también aumenta. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Perfecto. Y dice, pero profesor, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con decimales? ¿Sí? Ajá, como les había dicho, lo único que tenemos que hacer para trabajar con decimales es lo siguiente. Aquí en la línea número 6, ¿sí? Está como número entero. Ajá, pero ¿qué tengo que hacer? Lo cambio a número real. Vuelvo a subir, ¿sí? Ya lo estoy subiendo, y miren lo que va a pasar. Miren lo que pasa en este caso. Miren, miren, miren. 1, 2 y 3. Ajá, y está con números decimales. Ahí está. Pero en este caso lo está casteando a 2 decimales. Ya vamos a ver en otra sesión cómo podemos hacer para trabajar con decimales con mayor precisión, ¿ya? En este caso me parece que es por... A ver, déjenme ver si lo puedo resolver en este momento. No, hay uno específico que hay que hacer, ¿ya? Bueno, pero en este caso, ¿sí? Hasta aquí llegamos a este primer caso de estudio, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mandar la evidencia? Como ya hemos visto, ¿no? Primero, tienen que enviar un video, ¿sí? Un video que muestre el robot, ¿sí? Acá está el robot, con un objeto enfrente. Profesor, ¿funciona con mi mano? Claro, ahí está. Funciona con la mano también. ¿Ya? Con la mano también funciona. Pero, profesor, ¿qué pasa si yo quiero enfocar el robot con la cajita o con mi mano y la pantalla? Si simplemente lo ponen enfrente de su pantalla y mueven un par de veces la caja y que nosotros podamos ver en el video, un video de 5 segundos, 4 segundos, que está cambiando y está actualizando la distancia. ¿Ya? Está cambiando y está actualizando la distancia. También sería interesante que hagan esto, ¿no? Miren. Yo reinicio el robot, ¿sí? Y el robot inicia con LEDs azules y miren, no cambia nada, no hace nada. ¿Por qué? Porque está esperando. Entonces sería interesante que capten ese proceso, el proceso de presionar y que recién se emite la señal. ¿Ya? Entonces, por favor, estamos esperando ahora, vamos a dar unos minutos para que todos puedan empezar a enviar, por favor, sus casos de estudio. ¿Sí? Sus casos de estudio. Por favor. Y también, por favor, somos 21 personas en esta clase, ¿sí? Deberíamos recibir 21 videos de 5 segundos, de 4 segundos, por favor. Esos videos, ¿sí? Esos videos sirven como ¿qué? Como evidencia que estamos trabajando este caso de estudio específico, ¿ya? Así que, por favor, empecemos a enviar. Ahí está. Ingeniero Jorge. Sí, adelante. Una consulta, me sale 0,0, por más que ponga un obstáculo, algún objeto a cierta distancia. Sale 0. Ya. Primera forma de poder resolver ese problema, ¿sí? Es lo siguiente. Verifiquen ustedes lo siguiente. Miren, van a su programa de Arduino, ¿sí? Van a su programa de Arduino, es decir, acá. Y en la línea de su caso de estudio, específicamente la línea 10, que es la que estoy señalando aquí, ¿sí? ¿Qué indica la línea 10? Indica lo siguiente, miren. Dice el puerto, ¿ya? En este caso dice puerto 2, ¿ya? Miren, ahora, miren lo que voy a hacer yo. En mi robot está conectado al puerto 2. Ahí precisamente está el puerto 2. Pero ¿qué pasa? Y está funcionando, miren. ¿Sí? Funciona con normalidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora, si en mi lenguaje de programación dice puerto 2, ¿qué pasa si yo pongo acá puerto 1? Miren qué pasa.
¿Qué sale? Sale 0. Sale 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer coincidir el número de puertos físicamente con el número de puertos en el lenguaje de programación, ¿sí? Si yo he conectado al puerto 1, pues en el lenguaje de programación, ¿qué tengo que hacer? Acá, en vez de puerto 2, pongo puerto 1. Ya está. Ya le puse puerto 1, lo subo, ¿sí? Lo subo, y miren, ahora va a funcionar. De que estaba en 0, ahora va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya realicé e hice coincidir el puerto 1, el puerto físico con el puerto de lenguaje. Entonces presiono y ahí está, otra vez. ¿Sí? Ahora, si estoy en puerto 1, ¿qué pasa si lo cambio a 2? Miren lo que pasa. 0. Claro, porque no está programado en el 2, está programado en el 1. Vuelvo a poner en el 1 y empezará a funcionar. ¿Ya? Hasta ahí es el primer alcance para poder resolver ese problema. Por favor, inténtenlo. ¿Hay alguna consulta más? A ver, excelente. Ya nos vamos que tenemos ya 2 evidencias. 3 evidencias, ¿sí? Sí, por favor, recuerden poner el nombre, ¿sí? Así como nos ha enviado nuestro compañero Marco, ¿sí? Igualito, Marco ha puesto caso 1, 2 puntos y su nombre. Eso es lo que necesitamos, ¿ya? Necesitamos que esté el nombre, porque si no, no vamos a saber de quién es el caso, ¿ya? No vamos a saber de quién es el caso de estudio, ¿sí? Así que, por favor, manden con nombre, ¿sí? Manden con nombre. Entonces ya vemos que 3 compañeros lo han logrado. Por favor, sigan intentando. Vamos, y tienen que mostrar más casos de estudio. Está muy bien. Nuestra compañera dice que puede ser puerto, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y como lo he ejemplificado, en este caso sí ha sido un tema de puerto, ¿sí? Entonces, por favor, ¿eso también les va a pasar a los chicos? Claro, les va a pasar harto. Y es más, se van a olvidar. Van a estar ahí un buen tiempo, van a estar pensando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué he cometido el error? ¿Cuál es mi error? Y todo su programa está bien. Y el tema es que no han hecho coincidir el puerto físico con el puerto en el lenguaje de programación, ¿ya? Entonces eso también es importante que podamos verificarlo y trasladar esa información con nuestros alumnos. Perfecto, aquí veo también... Ingeniero, disculpe, voy a colocar la asistencia. El profesor Edgar me dijo que coloque la asistencia en este momento. Lo voy a colocar en el chat para que coloquen su asistencia los docentes. Excelente, gracias. Por favor, estimados docentes, la asistencia ya la están colocando en el chat. Es importante que, por favor, llenen la asistencia, ¿ya? Es importante, es importantísimo. Gracias por poner la asistencia. Ya vemos un caso de estudio más, una evidencia más. Perfecto. De nuestra profesora Magali. Edgar también ha puesto, Jessica también. Perfecto, excelente. Por favor, somos 20 compañeros en esta clase. Necesitamos 20 evidencias, por favor. Los que se están quedando, adelante, por favor. Están mandando a nuestros compañeros videos de 4, de 5 segundos, de 6 segundos máximo. Nada más, no se necesita nada más. Ingeniero, buenas tardes. Para poder obtener ese cuadro donde sale la distancia, por favor. Sí. Ya, muy bien, claro. Gracias. Para poder obtener el cuadrito, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a nuestro IDE de programación de Arduino, ahí precisamente, a ver, lo voy a mostrar, ahí, ¿sí? Vamos al IDE de programación, y en este caso, vamos a la esquina superior derecha. ¿Cuál es la esquina superior derecha? Esta, y vemos que dice monitor serie. Entonces ahí presionamos, y automáticamente nos sale el cuadrito, ¿sí? Y ese precisamente es el monitor serie. A ese se le llama monitor serie. Muy bien, excelente. Ya vemos que estamos avanzando. Perfecto. Sí, y este ejemplo está buenazo también para hacerlo con nuestros chicos, ¿sí? Porque los chicos se van a dar cuenta de que
el sensor efectivamente está tomando la lectura de las distancias, ¿no? Y esto también es importante. ¿Saben por qué es importante eso también? Porque vamos a poder trabajar con diversos materiales, ¿no? Por ejemplo, consiguen una caja de este tipo, ¿sí? Consiguen una caja de este tipo, y de repente va a haber otra caja de otro tipo, con, digamos, forrada, o otra con un material transparente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta dependiendo de las características de la caja. Podrían poner también, no sé, el clásico es a ver, todos tenemos en nuestras casas la clásica botella de alcohol, ¿no? De alcohol para limpiar para protegernos contra el virus, ¿no? Ya, entonces también pónganlo enfrente de una botella de alcohol. A ver, yo acá tengo una botellita chiquita. ¿Detectará o no? ¿Detectará o no? Ah, sí detecta, ¿no? Miren, sí detecta. Ah, interesante. ¿Ya? Y así, la idea es poder probar con diversos objetos a ver si los detecta, ¿no? A ver si los detecta. ¿Ya? Eso también es importantísimo. Poder probar con otros objetos. ¿Sí? Vamos a dar, por favor, 5 minutos más. Es muy importante lograr este caso, ¿sí? Porque los otros casos ya van a salir más rápido, ¿ya? Más sencillo van a salir los otros casos, ¿sí? Excelente. Muy bien, ya vamos recibiendo más casos de estudio. Excelente. Muy bien, muy bien. Por favor, es importante que todos envíen, ¿ya? Vamos a dar un par de minutos más. Mientras seguimos, nos preparamos para el caso de estudio número 2, ¿sí? A ver, unos minutitos más. Ya. Listo, entonces continuamos, ¿sí? Continuamos. Por favor, todos los que no han logrado enviar, traten de hacerlo ahora, ¿sí? Tienen que hacerlo, ¿sí? Tienen que hacerlo. Porque si no lo hacen, yo estaría esperando de ustedes, estaría esperando alguna consulta, ¿ya? Alguna consulta. Pero si no hay consultas, bueno, he recibido un par de consultas aquí, pero no de todos, ¿no? Entonces, si no hay consultas, significa que, y no envían caso de estudio, entonces, bueno, ¿qué podemos pensar? Pero por favor, envíen todos sus casos de estudio. Ahora sí, vamos al segundo, ¿sí? El segundo va a ser mucho más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ve que hemos entendido a la perfección el primero, ¿sí? Entonces vamos a ir por el segundo. ¿Qué dice nuestro segundo caso de estudio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Este es el 1, vamos al 2. Aquí está. Caso de estudio número 2. ¿Qué dice? Dice que en primer lugar, otro tema que no me... otro tema que había pasado por alto, ¿sí? Miren, por favor, justamente en el primer caso, ¿sí? En el primer caso, miren que el sonido,
el sonido de los LEDs, ¿sí? Acá está, el sonido de los LEDs, se envía a través de una función, ¿sí? A través de una función. Pero, profesor, ¿dónde está definida esa función o ese comando? En la parte de abajo. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Secuencia sonido 1, ¿sí? Esa es la definición de ese comando que emite. Lo único que hace es emitir en secuencia la nota 2.5, la nota 2.6 y la nota 2.7. En secuencia. ¿Con qué comando? Con el comando tocar nota, ¿sí? Y le da una latencia de 100 milisegundos a cada nota y después la apaga. 100 milisegundos y la apaga, 100 milisegundos y la apaga. Esta idea de trabajar las funciones, dentro de trabajar los comandos dentro de funciones es muy importante. ¿Para qué? Para hacer modular el código. ¿Ya? Perfecto. Entonces, sigamos. Vamos a hablar ahora del siguiente caso de estudio. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora con nuestro siguiente caso de estudio. Y dice, otra vez el mismo patrón, dice, el robot inicia con los LEDs en color azul. Igualito, mismo patrón. ¿Por qué? Este patrón lo vamos a utilizar no una, sino varias veces, ¿ya? Y dice, el robot inicia con los LEDs en color azul y solo cuando el pulsador sea presionado, empezamos con el siguiente proceso, ¿no? Igualito. El robot inicia con LEDs en color azul y está esperando a que presionemos su pulsador, ¿ah? Y eso, fíjense, ya es un comportamiento. El robot se está comportando de una forma específica, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a que sabemos programar LEDs y gracias a que sabemos programar pulsador. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo, ¿ya? Darle un comportamiento al robot. Y si nosotros nos vamos a pensar, le podemos dar muchos comportamientos al robot, ¿ya? E interesantes, justamente. Comportamientos interesantes. Ahora, otro tema también importante aquí es que si, por ejemplo, yo puedo trabajar, a ver, les voy a mostrar algo. Si yo estoy trabajando con un pulsador, miren, estoy trabajando con un pulsador para darle el comportamiento y controlar al robot, ¿sí? Imagínense que yo trabaje con otro tipo de sensores, ¿sí? Otro tipo de sensores. Por ejemplo, en el kit de expansión, ¿sí? Vamos a tener esto de aquí, miren. ¿Sí? Son dos sensores, ¿sí? Son dos sensores. Que también estos dos sensores, dos pulsadores, y los puedo conectar a través de mi conector RJ, ¿sí? Los conecto. Y ya tendría 3 pulsadores, incluyendo el de la placa, para darle comportamientos diferentes al robot, ¿sí? Eso va a potenciar bastante las aplicaciones que se pueden realizar. Y miren, si estos son 2 pulsadores digitales, imagínense si empezamos a trabajar con sensores, pero sensores analógicos. En este caso, el potenciómetro, miren, acá hay un potenciómetro y otro potenciómetro. Imagínense también las aplicaciones que podemos darle al robot. También podemos conectar con estos dos, con este cable. Ya, y si eso fuera poco, imagínense trabajar ahora con otro sensor digital, analógico, perdón, que en este caso estaríamos hablando del joystick. Mira, este es un joystick, ahí está, lo pueden ver ahí, ¿sí? Con el joystick, que no tiene un estado presionado y liberado como el pulsador, ¿no? Tiene varios, tiene 9 en realidad, 9 estados, ¿sí? Tiene 9 estados y además tiene un estado que es el pulsador. Yo lo puedo presionar, ¿sí? Imagínense todas las posibilidades que podría tener de controlarlo con este joystick. ¿Ah? Entonces, miren, todo lo que estamos aprendiendo ahora lo vamos a extrapolar y potenciar con el kit de expansión, ¿ya? Con el kit de expansión. Perfecto, seguimos avanzando entonces. Dice, ¿qué más? Vamos a hablar, estábamos en nuestro en nuestro segundo caso de estudio, y dice así. Entonces, cada vez que el robot inicia con LEDs en color azul y solo cuando presionemos el pulsador realiza el siguiente proceso. Cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, los LEDs deberán encender en color rojo. Ajá, cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, los LEDs deberán encender en color rojo.
Y el buzzer o parlante, deberá emitir una secuencia de sonido. Y en caso contrario, deberemos encender los LEDs en color verde y el buzzer no deberá emitir sonido. Entonces, miren, aquí hay que hacer hincapié en lo siguiente. En el caso de estudio 1, lo que estábamos haciendo era tomar la lectura del sensor de ultrasonido y nada más. ¿Le estábamos procesando? No, simplemente tomábamos su lectura, nada más. Pero ahora, en este segundo caso de estudio, también vamos a tomar la lectura del sensor de ultrasonido, pero además vamos a procesar esa información, ¿sí? ¿Cómo la voy a procesar? Aquí está. Si se ha detectado un objeto a una distancia menor de 15 centímetros, los LEDs deberán encender de color rojo y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido. Ese es el procesamiento que vamos a realizar. Y en caso contrario, si no hay ningún objeto a esa distancia, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil, el robot cambia de comportamiento. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, esos son los comportamientos que tiene el robot. Cambia de comportamiento. En vez de emitir una secuencia de sonidos y estar en color rojo, ahora va a estar tranquilo en color verde y no va a emitir ningún sonido. ¿Ya? Esos son los estados que justamente tenemos que implementarle al robot. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? La primera parte, no hay novedad. Es exactamente lo mismo y es el mismo patrón que utilizamos para programar con sensores y actuadores. Muy importante aquí, es que los alumnos, ¿sí? Los alumnos puedan saber que esta lista que están trabajando aquí no es al azar, no existe por coincidencia, no, sino que se planificó y se dijo, voy a calcular distancias, necesito el sensor de ultrasonido, por eso lo pongo. Voy a emitir sonidos, por eso necesito un parlante. Voy a trabajar con estados visuales de colores, necesito LEDs. Voy a controlar el robot con un sensor, pues trabajo con el pulsador. ¿Se dan cuenta? Nada está al azar. Incluyendo esta variable que es numérica, incluso también se le podría dar una explicación. Claro, si yo voy a trabajar con el sensor de ultrasonido, necesito una variable para almacenar la distancia. Por lo tanto, utilizo este de aquí. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí, nada nuevo. Vamos al proceso de configuración que es setup. Nada nuevo, inicializar para el pulsador, para los LEDs, para el parlante y para el ultrasonido, pero le envío el puerto, nada nuevo. Y eso también ya nos estamos familiarizando con este comportamiento, que el robot empieza con los LEDs en color azul y espera, ¿sí? Y bien, espera hasta que alguien presione su pulsador. Por eso dice acá bien claro, miren que dice, mientras el pulsador esté en estado liberado, mientras esté en liberado, ¿qué hace? Espera y da vueltas ahí. Una y otra vez, indefinidamente. ¿Hasta qué? Hasta que alguien saque de su estado liberado al pulsador. ¿Y qué significa sacar del estado liberado al pulsador? Significa presionarlo. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, perfecto. Y una vez que alguien presione, ¿sí? Sale del ciclo y ejecuta la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Esta de aquí, la que estoy señalando. ¿Y qué es la siguiente? Encender los LEDs en color rojo y emitir una secuencia de sonido. ¿Ya? Encender los LEDs en color rojo y emitir una secuencia de sonido. Eso indicará que el robot ya está en pleno procesamiento. ¿Ya? Listo. Ahora, aquí viene la parte diferente del caso de estudio. Lo primero, calculamos la distancia y la almacenamos en la variable. Y acto seguido, miren qué vamos a hacer. Vamos a procesar esa variable. ¿Cómo vamos a procesar esa variable? Fácil. La vamos a procesar con consultas. La vamos a trabajar con operadores de comparación. ¿Qué dice? Si la distancia es mayor que 0 y además la distancia es menor que 15, es decir, está entre 0 y 15, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a encender los LEDs en color rojo, y acto seguido voy a emitir la secuencia de sonido. Eso es lo que, ese estado, ese comportamiento lo voy a dar a mi robot cuando detecte un objeto a una distancia mayor que 0 y menor que 15. ¿Ya? En caso contrario, cuando no exista un objeto a esa distancia, ¿sí? Es decir, esté más alejado, ¿qué va a pasar? Los LEDs los encenderé en color
en color verde, ¿ya? Y no emito ningún sonido porque es el estado tranquilo de reposo de mi robot. Perfecto, hasta ahí estamos listos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi carpeta y voy a cargar el caso de estudio 2, que es este de acá, y primero voy a cerrar este, y ahora sí voy a abrir el caso de estudio 2. Hay que esperar a que abra, ¿sí? Esperamos a que abra. Y ahí abro. Perfecto. Entonces acá tenemos nuestro segundo caso de estudio, ¿sí? Ahí está. Y lo que hacemos es subirlo. ¿Cómo lo subimos? Bueno, lo compilamos y después lo verificamos y después lo subimos. ¿Sí? Ya está. Dice compilando. Y en este caso, esta lo voy a retirar de acá. Y se fue. Listo, dice compilando, subiendo y subido. Y ajá, ahí están los LEDs en color azul. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Voy a presionar el pulsador, sí, voy a presionar el pulsador y acto seguido, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el robot va a empezar su proceso. Miren, 1, 2 y 3. Ajá, ahí no hay nada, ¿sí? LEDs en color verde significa que el robot está en reposo, no está procesando nada, pero sí está midiendo la distancia, claro que sí, está midiendo la distancia constantemente, pero lo que está detectando es que no hay un objeto a una distancia menor que 15 centímetros. Y si nos fijamos bien en el código, a ver por favor, si vamos bien al código, acá dice en el código distancia menor que 15, acá está, ¿ven? Menor que 15. ¿Ya? Entonces, como no hay nada menor que 15, estamos aquí. ¿Sí? Pregunta, ¿la distancia es mayor que 0 y menor que 15? No. Entonces, por lo tanto, vengo aquí. ¿Ya? Vengo aquí. Y enciendo los LEDs en color verde. Pero, ¿qué pasa si la distancia está entre 0 y 15? Enciendo en rojo y emito secuencia de sonido. Vamos a probarlo. 1, 2 y 3. Ajá, ¿por qué no funciona? Profesor, el mío no funciona. Debe estar fallando algo. ¿Ah? No funciona. No funciona ¿por qué? Mire, otra vez tenemos que tener mucho cuidado con esto. La línea número 10 en este caso. ¿Qué dice la línea número 10? Dice que está conectado al puerto 2. Y miren dónde tengo conectado en mi robot el puerto. Al puerto 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Puedo cambiar aquí en el lenguaje de programación y volver a compilar, o puedo cambiar aquí en el robot y poner puerto 2. Ya está. Y efectivamente, miren, empezó a detectar. Ahora miren qué pasa. ¿Otra vez? ¿Funcionará con mi mano? Vamos a ver. Perfecto. ¿Funcionará con mi botella de alcohol? También. ¿Funcionará con otro robot? A ver. También. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ese sería el siguiente caso de estudio. ¿Qué lección nos llevamos de aquí? Nos llevamos la lección de que, además de calcular la distancia que está en la línea 25, además de eso, lo que hacemos es procesarla, ¿sí? Le estamos procesando de alguna forma. En este caso, le estamos comparando si la distancia es menor que 15, está entre 0 y 15, ¿qué hago? Enciendo los LEDs en color rojo y secuencia de LED. En caso contrario, realizo otra acción. ¿Ya? Y así podemos darle muchos comportamientos al robot dependiendo de esa distancia. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora sí, envíen sus evidencias del caso de estudio número 2. Por favor, envíen sus evidencias del caso de estudio número 2.
Estimados docentes, recuerden etiquetar con el caso 2 y su nombre, caso 2 y su nombre, ¿ya? Por favor. Intenten poner caso 2 y su nombre. Excelente, muy bien. Ahí está, caso número 2, excelente. Excelente, y así sigan enviando, por favor. Unos minutos más para que completen el envío de del caso de estudio número 2 y vamos al número 3, ¿ya? A ver, seguimos esperando nuevos casos de estudio, evidencias, ¿sí? Las evidencias. Muy bien, seguimos recibiendo más casos de estudio. Ah, muy bien. Perfecto. Nuevos casos de estudio. Nuevas evidencias. Muy bien. Ahora, ustedes, por ejemplo, podrían ponerle una secuencia de sonido diferente. Claro. Parpadeo de LEDs. Claro, podrían cambiarle todo el comportamiento del robot dependiendo, ¿no? Incluso miren, ¿saben qué podría ser una nueva, algo muy interesante también para los chicos? Es que pongan diferentes sonidos o diferentes secuencias de sonido, dependiendo si estoy cerca o lejos, ¿no? Por ejemplo, si estoy lejos, podría emitir una secuencia de sonidos indicando que estoy lejos. Si estoy más cerca, una secuencia de sonido diferente, y otra cuando estoy ya muy cerca. ¿Se dan cuenta? Así podría hacer un proyecto de detección de objetos, pero el robot me podría decir si estoy cerca o lejos. ¿Se dan cuenta? Eso también podría ser un proyecto muy interesante para los chicos. Excelente. Listo. Entonces, ya vamos culminando la sesión de hoy con el tercer caso de estudio, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay alguna consulta. No hay ninguna consulta. Recuerden, por favor, compañeros, que hay que llenar la asistencia en el link que está en el chat, ¿ya? En el chat del Google Meet de esta sala, ahí está el link para llenar la asistencia. Por favor, es importante que llenen su asistencia. Listo, ahora sí, estamos listos para el último caso de estudio, ¿sí? El último. Ah, acá está. Y el último caso de estudio tiene un título también, dice, Robot, sígueme. ¿Ya? Robot, sígueme. ¿Qué será, pues, Robot, sígueme? A ver, vamos a ver. Debe ser algo interesante. ¿Sí? Debe ser algo muy interesante. ¿Qué dice? Dice que el robot inicia con los LEDs en color azul y solo cuando el pulsador sea presionado empezamos con el siguiente proceso. Recuerden que este es un patrón, ¿sí? Es el patrón que ya hemos estado viendo desde el primer caso de estudio. ¿Ah? ¿Qué sigue? Viene el proceso. Dice, cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, el robot deberá avanzar. Ajá, aquí cambió el procesamiento. Dice que voy a consultar si la distancia, el robot está a un rango, el objeto está a un rango de 0 a 15 centímetros. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Debo avanzar. Y los LEDs se deberán encender en color rojo y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido.
¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez, dense cuenta. Estoy calculando la distancia, la estoy procesando y dependiendo del resultado del procesamiento, estoy ejecutando una acción específica u otra acción específica. ¿Ah? Entonces, dice que si detecto un objeto, los LEDs deberán encender color rojo y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido. Y en caso contrario, el robot deberá detenerse. ¿Ya? Acá dice detenerse. Acá hay un error de tipeo, dice detenerse, debe decir. ¿Ya? Y en caso contrario, si no hay un objeto, el robot debe detenerse, encender los LEDs en verde y el buzzer no deberá emitir sonido. ¿Ya? Perfecto, entonces es muy sencillo en realidad, es cambiar, es el primer caso de estudio, pero estamos cambiando el comportamiento. Dice, la primera parte no hay mayor explicación, ¿sí? Ya sabemos que es la lista de componentes, ¿sí? Y que los chicos tienen que estar seguros de para qué está incluyendo cada uno de los componentes, ¿ya? Muy seguros de eso. Siguiente paso, inicialización de todos, ¿sí? Acá miren, por ejemplo, está la comunicación serial. Esto no debería estar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar comunicación serial, ¿ya? Acá había un error, esto no debería estar. Si está y no se usa, no va a pasar nada, ¿no? Pero siguiendo con el criterio de que las líneas de código tienen que estar todas, tienen que tener un sustento, y sabemos el porqué de cada línea, esta no debería estar acá, ¿ya? Esto ya sabemos, LEDs en color azul, esperamos a que alguien presione y cuando alguien presione se ponen en verde y enviamos la secuencia de sonido. Y finalmente viene el procesamiento. ¿Qué dice el procesamiento? Calculo la distancia con el sensor de ultrasonido y proceso la distancia. ¿Cómo la proceso? Fácil, preguntando si es mayor que 0 y además menor que 15, ¿sí? Menor que 15. Después, si eso pasa, enciendo los LEDs en color verde, ¿sí? Bueno, en este caso, perdón, en rojo, verde o rojo, no, en este caso tiene que ser rojo, enciendo en rojo y avanzamos con los motores. Y emito la secuencia de sonido. Y en caso contrario, detengo los motores y pongo los LEDs en color rojo, ¿ya? Está bien. Acá cuando avanza tiene que estar en verde, ¿sí? Y cuando se detiene tiene que estar en rojo. Y más abajo está el código de la secuencia de sonido. Entonces, rápidamente voy a mi carpeta donde tengo los casos de estudio, ¿sí? Aquí, me toca el tercero, abro el tercero, ¿ya? Pero aquí, todos por favor atentos, aquí todos atentos, ¿por qué? Porque voy a dar unas pautas respecto a los motores, ¿ya? Voy a dar una pauta respecto a los motores, ¿sí? Que esta es una mejora que hemos implementado en estos nuevos entregas de robots, ¿sí? Es una mejora. ¿A qué se refiere? Miren, en este caso, si nos fijamos en la línea número 30, por favor, la que estoy mostrando a continuación, esta de aquí, la línea número 30, aquí dice motores, avanzar, y le da una potencia, ¿sí? Una potencia. En este caso, ¿qué sucede acá? Nosotros, por seguridad, como los robots iban a ser llevados, por ejemplo, en la casa de los chicos, ¿sí? Cuando ustedes recuerdan que la velocidad, la potencia va de 0 para detenido, ¿hasta cuánto? Hasta 255, ¿sí? Hasta 255 va la potencia, ¿ah? Pero en este caso, estos robots tienen una potencia mejorada, ¿ya? Su potencia ha mejorado, ¿sí? Hemos hecho un upgrade en la batería y su potencia está mejorada, ¿sí? Tiene más velocidad, más potencia. Entonces, es por eso que si, por ejemplo, un chico le pone 255, ¿sí? De frente, sin entender la programación como debe ser, lo más probable es que el robot esté en el piso, cayéndose en el piso, una y otra vez, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, hemos bloqueado la potencia de los motores, ¿ya? Hemos bloqueado la potencia en 2 motores. Es por eso que algunos de ustedes, o mejor dicho, todos, debiéramos empezar a avanzar con una potencia de 40, ¿ya? Todos debiéramos poner la potencia 40, configurar la potencia 40. Entonces, si ponen a 40 y su robot avanza, perfecto. Su potencia, así como estoy mostrando acá, si ponen a 40 aquí,
A ver, un segundito. Acá está. Si ponen a 40, esta línea que estoy mostrando acá, la línea número... A ver, perdón. Acá está. Este es el número 2, perdón. El número 3 es este. Acá está. Si ponen a 40, ¿sí? A 40, como estoy mostrando aquí, si ponen a 40 y su robot avanza, perfecto. Su robot está bloqueado a una potencia de 40, ¿ya? Pero si ustedes ponen 40 y no avanza, entonces deberán cambiar a 80, ¿ya? Y su robot deberá avanzar. ¿Y qué significa eso? Que su robot está bloqueado a potencia 80, ¿ya? Entonces, repito, primero todos prueban con 40, ¿ya? Y su robot deberá avanzar a esa velocidad. Si no avanza, es porque está bloqueado, si avanza es porque está bloqueado a 40. Pero si no avanza, ¿qué hago, profesor? Le pongo 80 y su robot debe estar bloqueado a 80 de velocidad, ¿ya? Para esto, obviamente, hemos tenido que darle un ciclo de carga completa a nuestro robot, ¿ya? Un ciclo de carga completa a nuestro robot. Entonces, yo voy a empezar, como les he dicho, a probar en 40, ¿sí? Ya puse 40 y le voy a dar subir y voy a empezar a probar, ¿sí? Ah, otra cosa que también les aconsejo que hagan, si no tienen mucho espacio donde van a probar, ¿sí? En vez de ponerle un rango de 15 centímetros, pónganle un rango de 10 centímetros, ¿ya? Si no tienen mucho espacio, en vez de 15, pónganle 10 y vuelvan a subir. Y no se olviden de poner acá 40 para probar, ¿ya? Listo. Entonces, miren, todos atentos aquí. Ya subió, el programa ya subió. Entonces vamos a hacer la demostración, ¿sí? Voy a hacer la demostración aquí, ¿ya? Miren, el robot está esperando ahorita no funciona nada. ¿Por qué? No funciona, profesor, no funciona. No es que no funcione, sino que esté esperando a presionar. Entonces presiona. Listo, ahora sí, está detenido, por eso enciende los LEDs en rojo, pero debería esperar a que detecte un objeto. Miren, ¿qué pasa? No avanza. ¿Por qué no avanza? Porque le he puesto, miren cuánto le he puesto 40, ¿ya? Entonces, en mi caso, a ver, permítanme un segundito, esto está causando... Acá está. Ya está. Ahí está. ¿Por qué no avanza? En mi caso le he puesto 40 y no avanza. Entonces, el mío no está bloqueado a 40, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Profesor, no funciona. No es que no funcione. Le voy a probar a 80. ¿Ya? Le pongo 80 y le vuelvo a subir, ¿ya? Vamos a ver si el mío está bloqueado a 80, ¿ya? Listo. Otra vez, LEDs azules. Presiono el pulsador y empiezo. Y ahora sí. ¿Se dan cuenta? Excelente. Ahora sí, miren. Con 80. Y... excelente. Con la mano funciona también. Excelente. Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, adelante. El mío retrocede en vez de avanzar. Ah, muy bien. Eso es una muy buena pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Y con qué lo probó? ¿Con 80 o con 40? Con 40, profesor. Ya, muy bien. El de usted está bloqueado a 40. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, para ver si avanza o retrocede? Si miren, si aquí en la línea 30, miren, en la línea 30 dice motores avanzar, dice, ¿no? Pero, profesor, mi robot en vez de avanzar está retrocediendo, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que al momento de conectar los cables de los motores, justamente aquí, miren, justamente aquí, al conectar los cables de los motores, los he conectado al revés. Es decir, que el que está aquí en el M1, este que está en el M1, debiera estar acá el M2. Y el que está en el M2, que es motor 2, debiera estar en el M1. Simplemente intercambio los conectores, ¿sí? Si yo intercambio los conectores, pues entonces ahora sí va a ir hacia adelante. ¿Ah? Si intercambio los conectores, debiera ir hacia adelante. Bien, entonces, miren, yo les voy a hacer la demostración aquí. Voy a intercambiar los conectores y el mío estaba yendo hacia adelante. Ahora los estoy intercambiando y ¿qué debería hacer? Debe ir hacia atrás. Jalen nomás el conector, no va a pasar nada, no se va a romper. Está diseñado para poner y sacar, ¿ya? No se va a romper. Entonces, miren,
He intercambiado, ahora ¿qué debería pasar? Mira, se aleja. En vez de que avance, se aleja. Porque he intercambiado los... Ahí está. He intercambiado los conectores de los motores. ¿Ya? Entonces los conecto así, sáquenlo nomás, sin miedo. Y ya está. Y ahora sí, debería avanzar. Perfecto. Siendo las 8 de la noche, por favor, damos por concluida esta sesión. Por favor, envíen sus casos de sus evidencias, ¿sí? Envíen sus evidencias y antes de culminar la sesión, si es que no hay ninguna pregunta, ¿sí? Empecé, un comunicado, miren. Este tema de bloquear los motores, ¿sí? Este tema de bloquear los motores es un tema de seguridad, ¿ya? Sin embargo, una vez que nosotros ya estamos seguros hemos probado y sabemos cómo funcionan los motores y cómo podemos programarlos, ¿sí? Ya deberíamos desbloquearlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desbloquearlos, sí? Para desbloquear es un proceso interno, ¿ya? Es un proceso interno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Todos, por favor, deberían venir. Sí, registren su asistencia, por favor, no se olviden. Todos registren su asistencia, por favor. No terminemos la sesión sin que registren su asistencia. Entonces, miren, para desbloquear el robot, porque ojo, para los proyectos que vamos a hacer de robot sumo, del robot controlado por el celular, ¿sí? No podemos hacerlo si el robot está bloqueado, ¿ya? No se va a poder. Necesitamos desbloquearlo. Entonces, para desbloquearlo, lo único que tienen que hacer es acercarse a la dirección que les voy a indicar, que es la dirección de nuestro local donde trabajamos los robots, ¿sí? En el horario, también les voy a dar el horario, que es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Pero qué tienen que traer? Lo único que tienen que traer es la placa, ¿ya? Pero si su robot está armado, ¿sí? Si su robot está armado, no importa, traigan todo su robot armado, ¿ya? Pero de preferencia, para que no estén trasladando tanta cosa, simplemente traigan la placa, ¿sí? Solamente la placa. Es decir, esto tendrían que traer. Nada más, ¿sí? Con esto es suficiente. Y nosotros vamos a proceder con el desbloqueo, ¿sí? Vamos a ir con el desbloqueo y ya van a poder trabajar todos los proyectos que justamente los vamos a enfocar también en el concurso de robótica, el concurso virtual, ¿sí? Así que, por favor, recuerden, pueden venir de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Dentro de ese horario, a cualquier hora la estamos esperando, ¿sí? Y simplemente dejar la placa y hacemos el desbloqueo de los motores. Y eso es todo. Entonces, por favor, tienen para enviar también sus casos de estudio hasta todo el día de hoy y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Entonces, yo voy a poner esta información también por el chat, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp, perdón, y va a estar ahí anotada la dirección, cómo llegar, etcétera. Listo, muchas gracias, estimados docentes, gracias por su tiempo. Recuerden que el tiempo es lo más importante que nosotros tenemos y también recuerden que nosotros nos preparamos de la mejor forma para que estas 2 horas que ustedes invierten semana tras semana durante esta capacitación sea de mayor provecho para ustedes, ¿sí? Ya, claro, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dice, ahí nos consultan, antes de retirarnos, el mío se mueve en 40, pero muy poquito, ¿debo traerlo? Sí, en realidad, a ver, estimados docentes, todos deben traer su placa para desbloquear. Todas las placas están bloqueadas, ya sea a 40 o a 80, pero todos deben traer sus placas para desbloquearlas, ¿sí? Solamente es traerla, la desbloqueamos y las recogen, ¿ya? Entonces, todos deberían traer, sin excepción, por favor. Así estén bloqueadas a 40, vaya rápido, lento, todos, por favor, traer sus placas para desbloquear el control de los motores. Ahí está el detalle, ¿no? Dice, ¿y los estudiantes también van a ir para desbloquear sus placas? Claro, miren, en realidad la primera parte es desbloquear las placas para ustedes, los docentes, ¿ya? Para ustedes, los docentes. Entonces, obviamente, en el tema del concurso, los chicos también van a necesitar que sus robots estén desbloqueados, ¿ya? También. Entonces, ya en su momento les vamos a avisar cómo vamos a hacer con el tema de los chicos, ¿ya? Pero primero empecemos con ustedes, ¿ya? Todos ustedes
Vean, tómense un tiempo, como les digo, de lunes a sábado de 9 a 5, les voy a mandar la dirección para que puedan venir a desbloquear las placas, ¿ya? Y recuerden, eso es un tema, eso ya no es un tema de UGEL, no tiene que ver nada con UGEL, tiene que ver con el tema de directamente con el bloqueo de las placas y con nosotros, los que estamos encargados de ellas, ¿ya? Listo, muchas gracias, ya son 8:04, nos vemos la próxima clase. Y no olviden también cargar sus baterías, por favor. Gracias, hasta la próxima clase.